Yo no quiero que el año bueno, literalmente no hay diferencia entre una hamburguesa que me la primera yo claro, entonces primero hago igual que mi comida ya dije para nada no me viendo ¿cómo se llama? Buenos días. Buenos días. La clase de hoy entonces es de radiarritmia. Esto es parte de lo que dijimos que íbamos a ver en algún momento, más adelante después de que viéramos los primeros electros, cuando hablábamos de las alteraciones que estaban en el nodo AB. Entonces vamos a repasar algunos de esos conceptos y vamos a entender qué es lo que está pasando acá. Las clases de taquiarritmia, ¿ya las tuvieron o las tienen hoy día? ¿Hoy día? Ya. Entonces, como modo de repaso, lo que ya sabemos previamente, ¿cierto? El electrocardiograma registra los potenciales gráficos de la actividad eléctrica que va pasando por todos los tejidos. ¿Cómo se llama este caballero? William, ¿cierto? ¿Cuánto? Einthoven, ¿ya? El triángulo de Einthoven. Y relacionamos esto, ¿cierto? ¿Cuál es el nodo que está acá? Nodo sinusal, el de acá abajito. A ver, todo esto red de Purkinje, ¿cierto? Y esto sería una rama izquierda, rama derecha de la misma red de Purkinje. Eso ya lo habíamos visto previamente. ¿Y cuánto estaba estandarizado el electro en tiempo? 25 minutos por segundo. Y en voltaje, muy bien, ¿cierto? 10 milímetros por milihora. Esto recuérdenlo por favor, ya lo vamos a estar repasando cada vez. Y algo que vamos a ver en verdad en los talleres, pero que es necesario que sepan ahora, es cuando uno habla del ritmo de un electrocardiograma. Aparte de hablar de que si es regular o irregular, que es lo que estábamos viendo cuando hacíamos esto de la hojita, por ejemplo, íbamos moviendo el ritmo, probablemente han escuchado esto, ritmo sinusal. ¿Sí? Cuando han visto algún electrocardiograma, se han hecho ustedes ningún electro, ven que se describe como ritmo sinusal. ¿Qué creen ustedes que significa ritmo sinusal? ¿De dónde viene ese ritmo? Del nodo sinusal, ¿ya? Que eso es lo normal, lo habitual, lo que debería pasar. Y para nosotros hablar de que el ritmo es sinusal, tenemos distintas características que tienen que estar presentes para que se cumpla esto de la sinusalidad. Primero, toda onda P debe acompañar a un QRS. ¿Qué significa esto? De que si nosotros vemos un electrocardiograma, por ejemplo, este es un electro completamente normal, de un paciente real, ¿qué tenemos que evaluar? De que toda onda P, por ejemplo, esta acompaña, es decir, precede, está antes que un QRS. PQRS, 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 PQRS. Es decir, no aparecen QRS sin que estén precedidos por ondas P, por ejemplo. O la onda P tampoco está en otra parte del electrocardiograma, por ejemplo, que esté metida en el segmento ST o en la onda T, que vamos más adelante, que son alteraciones que pueden llegar a ocurrir en el electrocardiograma. Cuando hablemos de eso, el ritmo se va a llamar sinusal, es decir, toda onda P conduce a un QRS. Pero además podemos tener otras características que lo acompañan. Si tuviéramos que elegir por orden, sería el siguiente, ya tal cual está acá. Lo más importante es que la onda P acompañe el QRS. Luego, que la onda P, cuando uno la ve en el electro, se vea positiva, es decir, hacia arriba,
en D1, en D2 y en ABF, que es lo que estamos revisando acá. Entonces, por ejemplo, vamos a ver D1, la onda P positiva en la parte de acá. Vamos a ver D2, la onda P positiva, y vamos a ver ABF, la onda P se ve positiva también. Es decir, si hubiera algún tipo de inversión, por ejemplo, esta onda, habría que revisar bien el electrocardiograma, primero si está bien tomado, y segundo, ver si es que efectivamente está sinusal, ya si es que toda la onda está acompañada de un QRS. Y tercer criterio es que podemos llegar a ver la onda P bifásica en B1. ¿Qué entienden ustedes por bifásica? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que es positiva y que es negativa. No, es cierto que es positiva y es negativa, después decir el valor se acercaría lo más cercano a cero probablemente, no positivo como lo está dando previamente. Y eso, vamos a revisar en la parte de acá, por ejemplo, este es P1 y tenemos la onda P. Insisto, si es que alguien no sabe, por ejemplo, dónde está la onda P porque todo esto se ve raro, ¿qué es lo que podemos hacer? Las derivadas del centro. ¿Cierto? Ver alguna derivada que esté abajo, por ejemplo, esto de acá. Nosotros sabemos que esto es la onda P, entonces uno comienza a subir, es decir, esta línea grande es la que marca la onda P, entonces subimos y sabemos que la onda P está acá. Entonces, por ejemplo, tiene esta parte de la guatita y esta parte para abajo. Y eso se va acercando lo más a cero. ¿Y eso por qué? Porque en B1, por la ubicación del electrodo, el vector que se forma de la onda P va a ser bifásico. Eso es lo normal que debería pasar. Así que lo más frecuente es que en B1, cuando veamos un electrocardiograma, se vea medio bifásico, ya en la parte de acá. Si vamos sumando esto, sumamos la P positiva en D1, en D2 y en ABF, y además que todas las ondas P acompañan un QRS, sabemos que ese ritmo está completamente sinusal. El otro día cuando veíamos arritmias, por ejemplo, en algunos de los electros, que estaban un poco irregular el ritmo, si es que el electro cumple todos estos criterios de sinusalidad, es decir, la onda P positiva, bifásica, todas acompañan un QRS, no hay hemibloqueos, no hay bloqueos, no hay hipertrofia, todo está normal, ese paciente lo que tiene es una arritmia sinusal, es decir, no es nada, ya es parte de las variantes normales que pueden ocurrir del ritmo como tal. Así que eso es cuando hablamos de sinusalidad. Entonces, nuevamente, nodo sinusal significa que, ritmo sinusal significa que el impulso viene del nodo sinusal, que está en la parte de acá arriba y que está conduciendo correctamente hacia abajo. Y eso es lo que estamos evaluando. Nosotros, dígame. Cuando dice que la onda P tiene que acompañar un QRS, ¿tiene que haber una onda Q, una onda R y una onda S? ¿O puede ser una cohesión? Muy buena pregunta. No, solamente el complejo que venga siguiente. Que si somos más específicos, es prácticamente decir que la despolarización auricular debería después conducir a una despolarización ventricular. La forma que tenga esa puede ser cualquiera, porque vimos que había muchas variantes, ¿ya? Entonces esta puede ser efectivamente RS, por ejemplo, en este momento, incluso acá que se llega a ver la Q, por ejemplo, muy poquito. Y eso va a pasar, insisto, del electrocardiograma por la ubicación de el vector de la cámara prácticamente. La misma onda, dependiendo de qué ángulo la estemos viendo, puede que se vea positiva, se vea negativa, acá se marque la onda Q, acá puede que no se marque, y eso solamente por la ubicación desde donde lo estamos mirando. Pero cuando me refiero al QRS, es solamente el complejo que viene después, ¿ya? Puede ser un QS incluso completamente negativo y aún así va a ser sinusal. Esta es la parte de acá. Entonces el impulso nace de arriba, pasa por el nodo AB y baja el impulso a toda la red de Purkinje. Hay algo que se llama bloqueo de rama, que eso lo vamos a ver en el taller, ¿ya? Porque si no hay mucha materia, así que lo vamos a ver después en el taller, no va a ser evaluado ahora para su prueba. Pero ¿a qué nos referimos cuando hay bloqueo de rama? Que el bloqueo, es decir, el cese del impulso eléctrico va a estar en alguno de estos lados, acá por ejemplo o acá, es decir, en la rama grande como tal. Y eso va a tener características bien especiales en un electrocardiograma, que lo van a poder reconocer, y esto ya son patologías. Ya cuando se habla de un bloqueo de rama como tal, eso ya es una patología, no es una variante de la normalidad como tal, así que nos van a orientar hacia hallazgos. Entonces esto y lo que hemos visto previamente, los hemibloqueos, ¿no? Que cuando hablamos de hemibloqueos
lo que estaba alterado, lo que tenía daño, eran estos fascículos de acá, que eran ramas o subramas, por decirlo así, de la rama izquierda. Entonces, cuando hablamos de hemibloqueo izquierdo, podemos tener el anterior o el posterior, cualquiera de los dos. Y se le llama hemibloqueo izquierdo porque ambos son de la rama izquierda. ¿Ya? ¿Por qué la alteración de estos fascículos nos lleva a alteraciones del eje como tal? ¿Por qué la de la izquierda y no la de la derecha, por ejemplo? Porque despolariza más masa. Muy bien, ¿cierto? Por la masa que despolariza, por el volumen, por el tamaño que está despolarizando parte de la rama izquierda. Entonces, alteraciones de este fascículo o de este fascículo van a provocar alteraciones del eje cardíaco final por la alteración de los vectores. Es decir, el impulso va a llegar igual a la zona que tiene que llegar, pero va a llegar por otras vías. Y en ese camino va a alterar parte del eje. Eso no quita de que el paciente, por ejemplo, con alteraciones del bloqueo de rama derecha, es decir, que tenga bloqueo acá como tal, ese paciente va a tener también alteraciones del eje. Y se va a desviar hacia qué lado quieren ustedes. ¿Hacia la izquierda o la derecha? Hacia la derecha. Entonces, cuando hablamos de esto, el paciente va a tener alteraciones ya sea de la izquierda o de la derecha, y cuando tengamos bloqueos de rama derecha, el paciente tiene desviación del eje a la derecha, que es lo que va ocurriendo, y eso es parte de los criterios que se van evaluando después para poder definir los bloqueos de rama, que eso es lo que vamos a ver en las clases. Entonces teníamos alteraciones del eje cardíaco, sobre todo se veían predominantemente con estas dos alteraciones. Y esto, por si todavía no ha quedado claro, un ejemplo. Tenemos acá las derivadas, que son todas las derivadas frontales. ¿Cuál es la que ven más isobifásica? ABR, ¿cierto? Nosotros nos vamos a el sistema que ya conocemos. ¿Cuál es la que cruza a ABR? D3, ¿cierto? Tenemos ABR y acá tenemos D3. Esto es el ángulo de 90. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Tenemos D3. ¿Cómo está D3? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces vamos a la punta de la flecha o a la cola de la flecha. A la cola de la flecha, ¿cierto? Entonces el ángulo nos da menos 60. ¿Ya? Ese es el ángulo de este eje cardíaco, que sería una desviación del eje hacia la izquierda. Ya, porque está hacia arriba, sería hacia la izquierda. Que eso se traduce como un hemibloqueo izquierdo anterior. Es decir, la alteración, por ejemplo, que acá teníamos parte de la rama derecha, la rama izquierda, el fascículo anterior, el que está bloqueado en la parte de acá. Y eso es lo que provoca cambios de todo el resto de vectores que altera finalmente el electrocardiograma. Si lo vamos viendo desde la otra forma, por ejemplo, de la parte más rápida, solamente por orientarnos, tenemos que D1 está positivo, es decir, tenemos la mitad de acá del electrocardiograma. Y tenemos que ABF está negativo, es decir, tenemos la mitad de acá arriba porque esta es la parte positiva de ABF. Es decir, nos da igualmente en el primer cuadrante. Entonces sabemos que está bien calculado parte del eje cardíaco. Hasta acá, ¿alguien que todavía no entienda bien el eje cardíaco? Para repetirlo una más, no hay problema. No, una consulta. Diga. ¿Se puede decir bloqueo o hemibloqueo? De lo no estaba bien. ¿Cómo? ¿Se puede decir bloqueo o hemibloqueo? Ah, ya. ¿Está bien las dos? No. Cuando hablamos solamente de desviación del eje como tal, con esto el paciente lo que se llama es un hembloqueo. ¿Ya? Cuando el paciente tenga alteraciones de estas ramas de acá, de esta más grande o de esta de acá, eso se llaman bloqueos como tal. ¿Ya? Y esos van a ser los criterios que vamos a ver después en los talleres. ¿Y por qué dice bloqueo entonces ahí? Ah, porque acá lo subdivide y dice bloqueo fascicular. Que al bloqueo fascicular es lo que se le conoce como hemibloqueo. Entonces el otro sería el Bloqueo fascicular anterior izquierdo. ¿No? Mencionarlo con el nombre completo como tal. Pero si uno dice bloqueo izquierdo, por ejemplo, o anterior izquierdo, no. Este sería el nombre completo, que es también el sinónimo de hemibloqueo izquierdo. ¿Ya? Después acá, ¿cuál es la más isobifásica, por ejemplo, de esta? D2, ¿cierto? Que es la que tenemos acá, que es la que está más cercana a C. ¿Cuál es la que cruza a D2 que tenemos en la parte de acá? ABL, ¿cierto? Está acá. ¿Cómo está ABL? Negativo, entonces vamos a la cola de la flecha y nos da más 150. Eso sería un eje desviado a la derecha y la alteración entonces ya no estaría en este fascículo, sino que estaría en este otro fascículo, que sería un hemibloqueo izquierdo posterior. Y eso va a ser parte del diagnóstico que tiene el paciente.
Y sigamos viendo, por ejemplo, acá parte de los mismos vectores. Miren la ubicación que tienen estos vectores con la dirección, el sentido, en comparación, por ejemplo, con esto, ¿ya? Que va provocando alteraciones en esos vectores que son los que finalmente provocan las alteraciones del eje cardíaco. Y nuevamente, si vamos realizando del método rápido, tenemos que D1 se ve más negativo, es decir, tendríamos la parte de acá atrás de D1, y ABF se ve positivo, es decir, la parte de acá abajo. Estaríamos hablando del tercer cuadrante, ¿ya? Y nos va calzando con el método de la isodifásica que estábamos utilizando. Entonces, a esto, cuando ustedes van a leer de arritmias, van a leer los documentos, se describe también en los documentos el bloqueo, derrame también, ¿ya? Esto es como para adelantar un poco. Así que en la prueba sí les voy a preguntar cálculo de algún eje, ¿ya? Esto no lo pueden tener impreso ni nada, esto ustedes lo tienen que manejar, ¿ya? Y saber. La forma, como se lo recomiendo yo, es que lo practiquen dibujando. Ya pongan un círculo y empiecen a trazar las líneas. Primero saber cuál se cruza con cuál. Siempre el método rápido va a orientar para saber en qué cuadrante está. Cuando hablemos de las D como tal, las D siempre son 60 o 120, ya como parte de los números. Cuando hablemos de ABR, ABN, siempre son o 30 o 150. Entonces, cuando uno sabe que el valor está dando, por ejemplo, en una AB, ya sea ABR o ABL, se sabe que ese valor o es entre 30 o es entre 150, más o menos, por decirlo así. Como parte de los valores, por ejemplo, ABR puede tomar el valor de menos 150 o de más 30, mientras que ABL puede tomar el valor de menos 30 o más 150. Y eso ustedes teniéndolo en verdad en su mente como la ubicación de los números hacia dónde van, lo pueden saber incluso sin tener que dibujar parte del eje cardíaco, porque en el día a día uno no va a andar con el eje cardíaco como dibujando ni nada. Ustedes ya saben, como lo van repitiendo, ya saben que por ejemplo D2 es la que se va cruzando con ABL, mientras que D3 se cruza con ABR, y D1 con ABF porque son las que van perpendiculares. Entonces en la prueba les voy a pedir que calculen el eje cardíaco y dos alternativas, o que coloquen el eje como tal, o que coloquen parte del diagnóstico, el bloqueo izquierdo anterior, el bloqueo izquierdo posterior, relacionándolo también con esto, ¿ya? En la parte de acá. Y lo que nos compete, sobre todo el día de hoy, porque esto es más un repaso, vamos a hablar un poco del intervalo PR y vamos a volver a repasar algunos conceptos. Entonces, lo primero necesito que nuevamente calculen la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma, por favor. Adelantando, hay 54 abajo. ¿Cuánto tiene el paciente de frecuencia cardíaca? 66, ¿cierto? Súper bien. ¿Ya? Y se demoraron 30 segundos en sacar ¿cierto? El cálculo, nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes lo ven y a lejos cómo está ese ritmo, regular o irregular. Irregular, ¿cierto? Acá no es necesario ni un lápiz, ¿cierto? Nada, porque ya se ve que está irregular este ritmo. Entonces acá ustedes van y en ese ritmo irregular no puedo hacer los 1500, sino que voy a tener que contar todas las R. Ahora hay que contar todo esto para asegurarse que hay 50, ya, pero hay 50 cuadrados, que 50 cuadrados ya sabemos que son 10 segundos. Entonces todas las R que tengamos acá tenemos que multiplicarla por ¿cuánto? Por 6, ¿ya? Teníamos 11 R, ¿ya? Eso nos va a dar los 66 latidos por minuto. Y eso cobra mucha relevancia ahora que vamos a hablar de bradicardia en general. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener alteraciones de la regularidad del ritmo. Ya el ritmo lo más frecuente es que esté irregular cuando empecemos a revisar, sobre todo en las patologías un poquito más graves. Entonces, no calculen por favor un paciente con ritmo irregular en los cuadrados, ya porque pueden subestimar parte de la frecuencia cardíaca. Entonces, esto igual lo vimos en parte de las clases, que era lo que significaba el intervalo PR. Intervalo dijimos que incluía ondas y segmentos. Los segmentos eran estas cuerdas solamente en líneas, por decirlo así, mientras que el intervalo incluía ondas y segmentos.
cuando hablábamos del intervalo PR, hablábamos del inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Y acá nuevamente este QRS podía ser en verdad RS, podía ser QS, podía ser solamente Q, no lo mismo, estamos hablando solamente que inicia o termina, perdón, hasta antes de que se despolarice el ventrículo. Entonces, desde que inicia la despolarización auricular hasta que va a iniciar la despolarización ventricular. Si nos ponemos con un poco más en la parte de acá. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a evaluar ahora, porque acá van a ocurrir alteraciones de conducción, que va a ser las alteraciones o los bloqueos AB, que son los bloqueos auriculoventriculares. El valor máximo de esto dijimos que era de 3 a 5 cuadrados, es decir, de 0,12 a 0,20, y que iba a incluir el 0,20. Tenía que ser mayor a eso para que fuera alterado. Teníamos entonces desde el inicio hasta el fin, teníamos distintas formas. La onda P podía llegar a ser negativa, positiva, esto ir bajando un poco. Da lo mismo, se iba a contar desde que iniciara la onda P hasta que fuera a iniciar el QRS. Entonces acá, ¿cierto? Cuando nos dé 0,20, es decir, 5 cuadrados justo, ese paciente va a tener un intervalo PR normal. Tiene que ser mayor a 5 cuadrados. 5 cuadrados y medio, 6 cuadrados. De ahí para arriba vamos a hablar de que va a estar alterado parte de esto. Entonces nuevamente, cuando ahora sí que sí hablamos de radiarritmias, son ya alteraciones de esta fisiología, y esto va a ocurrir ¿por qué? Porque hay alteraciones en la secuencia de activación eléctrica, es decir, el paso del automatismo que tiene que ocurrir va a tener alteraciones, y esto puede causar el lentecimiento de la frecuencia cardíaca, es decir, que el paciente se vaya a presentar con bradicardia. Lo que ya sabíamos, parte del nodo sinusal, estas células que están en la aurícula derecha, que tienen capacidad de automatismo, es decir, que son las que provocan el inicio del impulso, tiene una frecuencia que va a estar influida directamente por el sistema nervioso autónomo y es el marcapasos principal del corazón. Eso ya lo manejamos. Luego parte del nodo AB, que es el punto de conexión entre las aurículas y los ventrículos, y puede llegar a actuar como un marcapasos secundario. Es decir, si es que hay daño en el nodo sinusal, puede y tiene también capacidad de automatismo, entonces puede provocar también que actúe como un marcapasos secundario. Y cuando hablamos de bradiarritmia hay dos grandes causas que la están provocando. Una es que existe una disminución del automatismo, es decir, este impulso cardíaco que nace espontáneamente disminuye, o está el impulso, está el automatismo, pero la conducción de ese impulso está con daño. Ya son parte de las dos principales alteraciones que pueden estar provocando esto. Si hablamos de las grandes clasificaciones, tenemos dos grandes clasificaciones dentro de la bradiarritmia. Es decir, bradiarritmia se vuelve a subdividir en dos grandes temas. Uno, que es los bloqueos AB, que es lo que principalmente se va a basar la clase, y lo otro, la disfunción sinusal, que son alteraciones a nivel del nodo sinusal directamente y no a nivel del nodo AB. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que la bradiarritmia la podemos subdividir tanto en alteraciones del nodo sinusal como en alteraciones del nodo AB, que es lo que estamos evaluando en la parte de acá. Es decir, nuevamente, alteraciones de la parte de acá arribita o alteraciones de la parte de acá abajo, que va a ser parte del nodo AB. Causas que pueden provocar ya sea disfunción sinusal o bloqueo auriculoventricular, es decir, causas de radiarritmias en general. ¿Qué cosas pueden llegar a provocar radiarritmia? Tenemos causas que se conocen como intrínsecas, causas que se conocen como extrínsecas. Intrínsecas, por ejemplo, fibrosis degenerativa, que es idiopática en verdad, isquemia, enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas, enfermedades infiltrativas, por ejemplo, trastornos neuromusculares, cardiopatías congénitas. Todo eso lo vamos a llamar que son causas intrínsecas de lo que puedan provocar. Sobre todo lo importante, como causa extrínseca, están algunos medicamentos que pueden llegar a provocar esto. De los principales que tienen que ir manejando, los beta bloqueadores. Esto que parte de su mecanismo de acción que provocan en los pacientes, disminuye la frecuencia cardíaca. Y ahí es parte del efecto esperado del medicamento.
Entonces acá es muy importante cuando ustedes evalúen un paciente y el paciente le diga que toma carvedilol, atenolol, algún beta bloqueador, usted, el paciente va a ser hipertenso, todo, le toman la presión en consulta, en el hospital por ejemplo, y ese paciente puede que esté marcando 56 latidos por minuto. Y va a estar la presión súper bien y está con el latido en 56 latidos por minuto. ¿Se van a asustar con ese paciente? ¿No es cierto? Porque ustedes saben que eso es efecto del medicamento lo más probable, ¿ya? Distinto es si es que ese mismo paciente, sin consumo, por ejemplo, de esos beta bloqueadores, tuviera 56, pero además está con síntomas, por ejemplo, que está mareado, le duele el pecho, tiene alguna otra sintomatología. Ahí sí, por ejemplo, haríamos algo al respecto probablemente. Entonces acá hay pacientes que reaccionan mejor o peor a algunos medicamentos, también depende mucho de la dosis. Entonces, por ejemplo, puede haber pacientes que tengan algún quizás beta bloqueador que se le está iniciando, quedó mal ajustada la dosis y ese paciente puede quizás estar provocando mucha bradicardia y está llegando quizás a 40 y lo está haciendo sintomático. Entonces parte de la anamnesis que se tiene que ir haciendo este paciente es ir evaluando tipos de medicamentos que puedan llegar a provocar esto, ¿ya? Entonces, en este caso de los principales tenemos los beta bloqueadores, ¿ya? Que son uno de los que más van a escuchar usted en la práctica clínica. Otros medicamentos, por ejemplo, pacientes que tengan antecedentes de epilepsia o antecedentes de depresión, ¿ya? Distintos tipos de medicamentos pueden llegar a provocar también radiarritmia en general, apnea del sueño, y acá volvemos nuevamente a alteraciones de los electrolitos, por ejemplo la hipopotasemia, la hiperpotasemia, es decir, alteraciones del potasio, hipo o hipercalemia, ya que pueden llegar a provocar también parte de lo extrínseco. Entonces, de los principales en general, todas las causas cardíacas, ¿ya? Isquemia, por ejemplo, si es que hablamos de infarto como tal, miocarditis, si es que hablamos de enfermedad inflamatoria, endocarditis, si es que hablamos de la parte más infecciosa, idiopática, que es solamente por la fibrosis degenerativa, que es la evolución de este nodo AB de nodo sinusal que se va degenerando, que se va dañando, y esto de manera idiopática. Y de lo extrínseco, los beta bloqueadores y alteraciones de electrolitos, sobre todo de potasio. Y otra muy importante que es parte de la clínica cuando se habla de los síndromes tiroideos, el hipotiroidismo, ¿ya? Que el paciente con hipotiroidismo, ¿qué clínica tiene en general aparte de bradicardia, por ejemplo? ¿Qué más puede tener? Hipotermia, muy bien. Pálido, ¿qué más? La intolerancia al frío, ¿cierto? Constipación, sueño, síntomas medio depresivos también que se van confundiendo, fragilidad en la uña, caída del pelo, y tenemos hartos síntomas, ¿cierto?, que van acompañando estos cuadros. Y un paciente entonces con un hipotiroidismo que esté descompensado puede presentarse con una radiarritmia, por ejemplo, puede presentarse con alguna alteración y va a ser parte de las causas extrínsecas, ¿ya? Entonces, para que reconozcan, hay parte de las principales causas extrínsecas. En cuanto a la disfunción sinusal, que acá estamos viendo radiarritmias, disfunción sinusal, digamos. Pero sería entonces hipotiroidismo solamente si está descompensado, también un paciente que está con medicamentos, que está con la hormona en rango y todo, no debería. ¿Ya? Después acá, clasificación. El otro, como mencionado también lo del hipotiroidismo, paciente, por ejemplo, puede que esté con tratamiento, esté en rango y todo, pero puede que quizás la dosis de medicamento esté muy alta, por ejemplo, y el paciente puede estar haciendo un hipertiroidismo incluso. ¿Y ese paciente cómo se va a presentar en servicio de urgencia? ¿Taquicardia o bradicardia? Con taquicardia, por ejemplo. Entonces, un paciente con hipertiroidismo, por ejemplo, se puede presentar con una taquiarritmia, que va a ser parte de la clase que van a ver. Este paciente puede hacer otra descompensación, por ejemplo, siendo hipotiroidismo, pero quizás con dosis descompensada muy alta de medicamentos, ¿ya? Si después de la bradiarritmia, ¿cierto?, hablamos de la disfunción sinusal y volvemos a subdividir ese tema en otras 4 pequeñas patologías, tenemos la siguiente. Una que se llama bradicardia sinusal inapropiada, la incompetencia cronotrópica, las pausas sinusales y un síndrome que se llama de bradicardia taquicardia. Entonces, acá, en cuanto a la bradicardia sinusal inapropiada, es que el paciente se mantenga con bradicardia fuera de situaciones que van a ser fisiológicas. ¿Qué situación fisiológica ustedes consideran que puede haber bradicardia, por ejemplo? Durmiendo, ¿ya? Que es la principal.
Entonces el paciente durmiendo, por ejemplo, es normal que la frecuencia cardíaca baje, ¿ya? Y puede bajar bajo 60 y eso es parte de lo fisiológico que puede pasar. Pero acá cuando se considera esta bradicardia sinusal inapropiada, primero cuando hay un ritmo sinusal. No tiene que estar en los criterios que comentamos recién. Si toda la onda P acompaña un QRS, por ejemplo, la P positiva, bifásica en B1, todo lo que estábamos viendo, pero además se acompaña de que el paciente va a tener frecuencia cardíaca baja, incluso bajo 40, y que se va a acompañar de síntomas, ¿ya? ¿Qué síntomas puede provocar una bradicardia, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? ¿Frío, más o menos? Ya, sobre todo, exactamente, sobre todo parte de compromiso de conciencia, ya que el paciente puede presentarse con un síncope, con sensación de mareo, por ejemplo, de abombamiento, de cansancio, ¿ya? De palpitaciones incluso cuando está muy bajo, ya que vamos a empezar con todos estos síntomas. Entonces es un paciente que fuera de alguna situación fisiológica, el paciente está con esta frecuencia cardíaca baja, bajo 40, el ritmo sigue siendo sinusal y además se está acompañando de síntomas. A eso le llamamos bradicardia sinusal inapropiada. Que acá tiene que quedar bien claro el concepto distinto a la incompetencia cronotrópica. Acá la diferencia es que en esta patología el corazón es incapaz de aumentar la frecuencia cardíaca para adaptarse a la necesidad de la demanda metabólica. ¿A qué me refiero con eso? Si el paciente, por ejemplo, va a hacer actividad física, ese paciente, ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Aumenta, ¿cierto? Y eso es normal que aumente haciendo actividad física. Hay distintas fórmulas para estimar cuál debería ser la frecuencia cardíaca máxima. Una de las más conocidas es 220 menos la edad. Ya que si alguien entrena algo, probablemente ha escuchado esa fórmula. Entonces, por ejemplo, si tienen 20 años, ¿cierto? Sería máximo 200. Esa sería la frecuencia cardíaca máxima que un paciente de 20 años debería tener, por ejemplo. Cuando se habla de que hay una incompetencia cronotrópica, cuando este mismo paciente tiene y la frecuencia cardíaca es bajo el 80% de lo esperado. Es decir, si este paciente puede llegar máximo hasta 200, este paciente si tiene un 80% menos, es decir, 160 hacia abajo, ese paciente para esa situación está baja la frecuencia cardíaca. Es decir, aquel paciente no se presenta necesariamente con bradicardia bajo 60, sino que es un paciente que no llega a la frecuencia cardíaca al valor que debería llegar esperado para la actividad física que el paciente está realizando. Entonces esto habitualmente se evalúa con una test de esfuerzo también, que es la que se van realizando, un paciente ejercicio a alta intensidad en un test de esfuerzo, y se va viendo que este paciente no llega a la frecuencia cardíaca del 80% esperado para la actividad que está realizando. Es decir, el paciente acá no se va a presentar con estos 40 o 50 latidos por minuto, sino que vamos a estar hablando de que el paciente quizás tiene 120 latidos por minuto, pero lo mínimo esperado debería ser 150, por ejemplo. Entonces acá el paciente es con actividad física, es decir, con una demanda metabólica. ¿Se entiende más o menos la diferencia? ¿Sí? Entonces el otro es un paciente con condiciones fisiológicas. Un paciente que en el día a día normal está bajo 40 y que está con síntomas y que además el ritmo muy importante es sinusal. Por otro lado acá es un paciente que ante un aumento de demanda metabólica, sea haciendo alguna actividad física, no llega al valor de la frecuencia cardíaca esperada en ese 80% que debería tener. Luego tenemos lo que se conoce como pausa sinusal. Que acá existe ya una alteración en la generación del impulso, es decir, donde van haciendo parte del impulso, y se llama nuevamente sinusal, es decir, el paciente tiene todas las ondas P que van conduciendo, positiva, bifásica en B1, tiene todas estas características, pero el paciente va y hace pausas. Y estas pausas, cuando son inferiores a 3 segundos, son frecuentes en la población general. Y no tienen implicancia más allá si es que el paciente no tiene ningún tipo de síntoma, por ejemplo. Y ahí en cualquier electro que se pueda tomar cualquiera de acá, puede haber pausas, por ejemplo, y puede provocar una pequeña arritmia, y si es que está todo sinusal, eso es parte variante de la normalidad. Entonces esto es un electro, por ejemplo, y se va viendo parte de las pausas. ¿Ven la pausa como tal? Acá, ¿cierto? Que tenemos todas estas pausas. Es decir, un paciente que venía con un ritmo regular, y de un momento a otro, es prácticamente como que se saltó un complejo prácticamente, ¿ya? Como que desapareció un complejo, otro, y después vuelve probablemente al mismo ritmo sinusal que tenía antes, a la misma regularidad.
Pero acá, ¿qué es la característica de este paciente? Tenemos que de 1, de 2 se ve positiva, ABF se ve positiva, en B1 se ve esta bifásico hacia arriba y hacia abajo, por ejemplo. Todas las ondas P acompañan a un QRS. Si de todas las ondas P que están, todas acompañan a un QRS, por ejemplo, no hay ninguna onda que aparezca extra dentro de esto. Pero vemos que en algún momento se extiende un poco esta pausa entre medio, ¿ya? Y acá, ¿cómo van contando el tiempo que se va deteniendo? Ustedes nuevamente la estandarización, ¿ya? ¿Un segundo cuánto era? 25. Muy bien, ¿cierto? 25 milímetros. ¿Cuántos cuadros grandes son 25 milímetros? 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos un segundo. Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos 2 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Sabemos que si estuviera de aquí para adelante sería más de 3 segundos. Ya, y eso es contando solamente 15 cuadritos, ya sabemos que tenemos 3 segundos de electrocardiograma. Ya, cuando lo vayan revisando, y así no tienen que hacer más cálculo que solamente revisando el electro. ¿Ya? Entonces acá sabemos que está en menos de 3 segundos, y si es que está todo sinusal y no se asocia con ninguna otra patología, clínica, síntoma, algo, eso se va a llamar solamente como pausa sinusal. Si es que es mayor a 3 segundos, eso se estudia como tal. Si es que es menor a 3 segundos, lo más probable es que sea variante de la normalidad en este caso. Entonces acá nuevamente lo vemos, paciente ritmo sinusal y de la nada prácticamente como que falta un complejo entero en esa parte. Y acá la lógica, ¿cierto? ¿Qué les va diciendo? ¿Dónde está el daño o la alteración? ¿Cuando se genera el impulso o cuando se conduce el impulso? Cuando se genera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay una onda P que le esté generando como tal. Si fuera una alteración en la conducción como tal, lo más probable es que sí tendríamos onda P, pero pasaría algo después en el camino de esa onda P, ¿no? Porque ya se generó el impulso inicial. Entonces acá ni siquiera se genera el impulso inicial. Entonces la alteración, como nos va diciendo parte de esto, en la generación del impulso, ¿no? Y por eso se va explicando parte de este concepto. Y por último tenemos dentro de la disfunción sinusal lo que se conoce como síndrome de bradicardia-taquicardia. Y acá es la coexistencia de dos patologías que pueden estar provocando episodios de ritmo auricular rápido. Esto lo van a ver en las clases cuando hablan de taquiarritmias, que es la fibrilación auricular, que es un ritmo rápido, que sea irregular también que se va a presentar en los pacientes, y que lo que puede ocurrir en estos casos es que el paciente hace un episodio de fibrilación auricular, es decir, un ritmo irregular, rápido, con taquicardia, pero después el paciente tiene una pausa y comienza con una bradicardia como pausa. Eso se va a llamar síndrome de bradicardia-taquicardia, es decir, se va presentando dentro del mismo electrocardiograma con distintos momentos o etapas, por decirlo así. Algunos que van a presentar taquicardia, otros que van a presentar bradicardia, y eso es patológico como tal. Esto es ya alteraciones. Y eso es como parte de los tiempos de recuperación que tiene de la fibrilación auricular que se puede estar provocando. Entonces el paciente va a tener ritmos irregulares, por ejemplo, en la parte de acá, y después existen periodos de pausa. Y después va a comenzar nuevamente con estos periodos irregulares rápidos, ¿no? Que es lo que se conoce como síndrome de bradicardia-taquicardia. Entonces acá la presentación muy variable, depende de las características en general. Entonces, ¿qué cosas siempre estar atento y preguntar a los pacientes en estos casos? Síncope, astenia, disnea, angina, palpitaciones, ¿no? Es decir, parte de los principales síntomas que se pueden asociar con estas patologías. Cuando hay disfunción sinusal y está asintomática, es decir, solamente un hallazgo como tal, tiene muy buen pronóstico y habitualmente no va a requerir ningún tipo de tratamiento que sea más específico que el control probablemente. Distinto de estas pausas que hablamos de más de 3 segundos, por ejemplo, ¿ya? Pero en general, si es que alguno de estos tipos de causas no está sintomático, el paciente no va a requerir un mayor tratamiento, sino que solamente control. Si es que hay síntomas, siempre descartar causas secundarias que sean reversibles, es decir, que se puedan comenzar a tratar para que el paciente vuelva a la normalidad. Y en caso de que el paciente tenga la alteración, está sintomático, tiene alguna causa que se pueda demostrar y todo, parte del tratamiento consiste en la implantación de marcapasos, que son los que van produciendo parte del impulso y mejora los síntomas y va reduciendo la clínica de estos pacientes y mejora la calidad de vida.
Entonces acá como concepto en general, porque esto ya más de especialistas, paciente sintomático se estudia, se trata, algo se le va a tener que realizar. Paciente asintomático, y ustedes lo que más va a importar es que caractericen bien todas estas patologías, lo más probable es que tengan un buen pronóstico y no sea necesario un mayor tratamiento como tal, pero sí tenerlo en control, ya parte de los controles que se va a realizar. Entonces eso era lo que veíamos solamente de disfunción sinusal. Y ahora viene lo que de verdad quería explicar, que era lo del bloqueo AB, ya que es lo que viene ahora. Tenemos distintos tipos de clasificaciones, vamos al tiro todo. Tenemos tres grandes tipos de bloqueo: bloqueo de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. ¿Ya? Esto va por severidad, por decirlo así. Segundo grado se subdivide. En el segundo grado tenemos tipo 1, tipo 2 y una subdivisión en verdad que es del tipo 2 que se le llama avanzado, que en algunos libros lo describen, en otros no, pero ayuda a entender que es un proceso que viene un poquito después del tipo 2. Entonces, también tienen sus nombres propios, ¿ya? Se le llaman MOVITs, ¿ya? Que entonces cuando hablamos de bloqueo segundo grado, puede que lo lean también como MOVITs, es decir, bloqueo MOVITs tipo 1. Y eso se está refiriendo a un bloqueo de segundo grado, pero tipo 1, ¿ya? Como también existe el Wenckebach, que van a decir quizá bloqueo tipo Wenckebach. Y lo que vamos a estar hablando es de un segundo grado tipo 1, ¿ya? Que van teniendo todavía sus nombres propios parte de estas patologías, cosa que sepan al menos de qué se está relacionando con esto. Para fines de sus pruebas, yo les digo MOVITs tipo 1 o MOVITs tipo 2, ¿ya? Que es como de los más frecuentes que se van utilizando, y tienen que saber diferenciarlo entre bloqueo grado 1, grado 2, grado 3 y las subclasificaciones. Y eso sí o sí va a estar en parte de la prueba con algún electrocardiograma que lo puedan ir diferenciando, ¿ya? Porque después vamos a ver un poco más adelante que el tratamiento depende de cuál es el que estamos diagnosticando como tal. Entonces, si pasamos al primero, que es el bloqueo AB de primer grado, ¿cuál es la característica de esto? Es un ritmo que es regular, ya se le llama arrítmico, pero al menos el bloqueo AB de primer grado es regular. Pero ¿qué es lo que lo caracteriza? Es que va a tener intervalo PR mayor a 0,20. Es decir, mayor a ¿cuántos cuadrados nuevamente? Mayor a 5 cuadrados. Y es lo único que tiene el paciente. Es decir, vamos a ver el electro, puede que se vea muy normal, pero cuando vamos a hacer parte del intervalo PR, que vamos a contar el intervalo, nos va a llamar la atención de que este paciente va a tener mayor a 5 cuadrados. Es decir, por ejemplo, en la parte de acá, vamos viendo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadrados más o menos. Y ese paciente va y tiene prolongación del intervalo PR. Y vamos a ir viendo que el paciente tiene prolongación del intervalo PR de 7 cuadrados en todos los QRS que vienen después. Es decir, en todos los impulsos que está teniendo, el paciente tiene prolongación. Y se le llama regular porque efectivamente, si uno lo ve de lejos, el ritmo va a ser completamente regular y la alteración que se va a ver es que el paciente tiene el intervalo PR prolongado. Es decir, van a estar todas las P presentes, todas van a conducir, van a tener un QRS, van a tener la misma distancia entre todas, pero el PR en vez de tener máximo 5 cuadrados va a estar mayor. ¿Está ahí? ¿Se entiende esto de acá? ¿Sí? Entonces, es prácticamente el electro normal, solamente que el intervalo PR en vez de estar menos de 5 va a estar más de 5. ¿Ya? Pero todo el resto tienen las mismas características, por decirlo así. Cosa que ya lo va a ir diferenciando del bloqueo AB de segundo grado. Vamos a partir con el que se conoce como tipo 1. Y acá ya hay un ritmo de retraso de la conducción a través del nodo AB, es decir, existe una alteración. Y acá la característica es que el intervalo PR se va prolongando cada vez que nace un impulso, se va prolongando cada vez más. Hasta que en algún momento ya no va a conducir esa onda P. Entonces acá, qué importante con esto, vamos a ver el tiro de la imagen primero, que es lo que tenemos acá. ¿A qué me refiero con esto? Es que por ejemplo acá, ustedes lo primero que tienen que hacer es reconocer cuál es la onda P, ya no perderse, reconocer la onda P.
tenemos la onda P. Entonces, por ejemplo, acá este tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo estaría ese intervalo PR? Normal, ¿cierto? Pero después nosotros vamos a revisar el otro intervalo PR. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está prolongado, ¿cierto? Después vamos a ver la otra P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después vamos a ver la otra P y vamos a ver que no conduce nada. Es decir, se fue de a poquito prolongando entre cada impulso hasta que se prolongó tanto que una onda P después ya no condujo, que es lo que teníamos acá. Y después nuevamente esto se reinicia y va a partir acá y va a tener 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el que viene después se va a ir prolongando y este segmento se va repitiendo todo el rato. Es decir, esto que tenemos desde acá hasta acá prácticamente se va repitiendo como copiar y pegar en todo el electrocardiograma. Así vamos a tener periodos que se va prolongando, desaparece y después vuelve a reiniciarse todo. ¿No? Porque acá lo que hay una generación del impulso como tal, ¿ya? Que es la onda P, y lo que hay una alteración es la conducción de ese impulso. Entonces lo que ocurre acá es que el impulso se atrasa tanto que no llega a despolarizar parte de los ventrículos como tal. Y luego vuelve a generarse el impulso porque el impulso se está generando adecuadamente y el nodo AB permite ese paso del impulso nuevamente. Y se va alargando, se va prolongando, y se va bloqueando este paso del impulso mediante cada latido, por decirlo así. Entonces acá al paciente, cuando usted le haga el examen físico, ¿qué va a tener el ritmo? ¿Va a ser regular o irregular? Irregular, ¿ya? Y acá ya podemos ver de que el paciente, cuando nosotros veamos el electrocardiograma, este ritmo va a ser irregular. Entonces acá, insisto, al paciente, si usted le calcula la frecuencia cardíaca de acá a acá, va a ser distinta que de acá a acá. Quizás no es tanta diferencia porque va a ser un cuadradito, pero de acá a acá va a haber mucha diferencia, como para poder calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando ya tengamos este tipo de ritmo, el paciente calcularlo con el valor completo, ¿ya? Para poder estimar correctamente la bradicardia del paciente. Entonces, insisto, para ver la diferencia de acá, todas las ondas P conducen, ¿ya? Y el ritmo es regular porque toda onda P conduce a un QRS, pero la diferencia es que en vez de tener menos de 5, tiene más de 5. Quizás tienen 7, pero todas tienen 7. Y no se va prolongando cada vez más, sino que se va repitiendo el mismo impulso todo el rato. En la parte de acá, lo que va teniendo el paciente es que el intervalo PR se va prolongando de a poco hasta que ya ninguna conduce. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Sí? Porque se empieza a complicar cada vez más. Después tenemos el tipo 2. Dígame. ¿Puede volver a explicar? Perdón, no escucho. ¿Un poquito? Entendí que tenía más de 5 cuadraditos. ¿Ya? Pero, ¿cómo es lo que usted explicó sobre que la P conduce a la otra y la irregularidad que existe? Ah, ya. Entonces, cuando vamos viendo acá, tenemos, ¿cierto? Despolarización auricular, despolarización ventricular. Y el impulso tiene que girarse en orden en la parte de acá. Cuando vamos contando desde la onda P hasta que empiece el QRS, acá por ejemplo tenemos 5 cuadrados, que es la afinación del impulso esto que está conduciendo. Si viéramos solamente esto en un electrocardiograma, diríamos que está completamente normal. Después nosotros vamos viendo la siguiente onda P y vemos que en vez de 5 cuadrados va a tener 6, por ejemplo. Entonces se está prolongando de a poco, entre cada latido, por decirlo así, se está prolongando parte del... está prolongando parte del intervalo PR. Acá ya se prolonga 7, 8 cuadraditos hasta que después se prolonga tanto que ese impulso no se genera, es decir, no alcanza a despolarizar el ventrículo el impulso que está generando la aurícula. Ahí se va provocando parte de los cambios. Después tenemos el tipo 2. Acá existe un ritmo que es un bloqueo intermitente que va ocurriendo, que es un bloqueo completo, es decir, no se conduce directamente a un impulso, y acá va teniendo distintos nombres, ¿ya? Se le va a llamar 4 es a 3, 3 es a 2, 5 es a 4, que es lo que vamos a entender ahora un poquito más adelante. Cuando vamos revisando esto,
vamos a ver de que tenemos lo siguiente. Ya se ve todo esto medio raro, ¿cierto? Cuando la vengo como entrada. Lo primero que hay que hacer, siempre cuando estemos evaluando esto, cuando evaluamos el electrocardiograma en general, se va evaluando en orden. No se ve el electrocardiograma al lote, al ojo, hacia la rápida, sino que ustedes, cuando veamos parte de los talleres, van a ver que se hace todo en orden. Cosa de que no se les debería pasar nada cuando ustedes evalúan un electro. ¿Por qué? Porque parte de la evaluación del electro es evaluar el intervalo PR. Ese intervalo PR ustedes lo revisan en todas las impulsos que están girando, ¿ya? Y van a notar estos cambios que tenemos en la parte de acá. Entonces, acá por ejemplo tenemos la onda P. Tenemos un QS que se está generando, por ejemplo. Esto obviamente es patológico, por eso tienen ese tipo de forma. Después tenemos la onda P, tenemos nuevamente el impulso del QRS, onda P, el impulso del QRS, y si vemos todos van midiendo más o menos lo mismo. 4 o 5 cuadrados más o menos, pero de la nada y de repente hay una que no conduce. Y después, de nuevo, tenemos la onda P, tenemos la onda P, QRS, P, y nuevamente no conduce. Es decir, en el bloqueo AB de segundo grado tipo 2, no se va prolongando de a poco hasta que una desaparece, sino que todas se están conduciendo y de la nada una no conduce. Y esa es la que va a marcar la diferencia con el tipo 1 con el tipo 2. Entonces el tipo 1 se va prolongando de a poco, mientras que en la tipo 2 se veía todo aparentemente normal y de la nada una no condujo. No se provocó el QRS. Entonces nuevamente el ritmo de este electrocardiograma, el ritmo del paciente va a estar irregular, ya cuando se tenga que calcular. Y esto es lo que se le van llamando nombres. Por ejemplo, esto se le llama bloqueo AB4-ESA3. ¿Por qué? Porque de 4 ondas P, es decir, 1, 2, 3, 4, ¿cuántas conducen? 3. Entonces cuando veamos los números de los bloqueos, se le va llamando en ese sentido. Que anótelo por ahí, ¿cierto? Bien grande. Cuando se habla de 4 a 3 es de todas las que conducen, de todas las ondas P presentes, ¿cuántas conducen? Entonces el primer número de acá es de todas las ondas P presentes y el 3 sería ¿cuántas conducen? Y eso es lo que va marcando parte del número. De acá, como esto se va a repetir secuencialmente, ustedes no cuentan todas estas ondas P, por ejemplo, sino que cuentan el complejo que se vaya repitiendo. Entonces esto, al hacerlo de manera como un dedo largo, por ejemplo, se va a ver un patrón en el que se va a ir alterando esto. Entonces ustedes saben que esto va a comenzar desde acá hasta acá, y esto, por ejemplo, es lo que se está repitiendo cada cierto tiempo, el mismo patrón que se está repitiendo. Entonces ustedes cuentan ese patrón, entonces cuentan todas las ondas P de ese patrón y cuántas conducen de este patrón, ¿ya? No juntarlas con todo esto, con todo el resto de la parte de acá. Entonces acá tenemos que, nuevamente para ir repasando, bloqueo AB de primer grado, todas conducen, pero el intervalo PR va a estar mayor a 5 cuadrados. Cuando vemos el tipo 1, ya no todas conducen y vemos que se va prolongando de a poco, es decir, algunas están normales y se van extendiendo hasta que alguna desaparece. Cuando vemos el tipo 2, vemos que no hay una extensión poco a poco, sino que todas van conduciendo, pero de la nada una no conduce. Que esto le vamos llamando nombres con patrón en la parte de acá. 4 a 3, 5 a 4. Por la misma alteración. Todo esto lo que está pasando son alteraciones a nivel del nodo AB. ¿Ya? Y depende del grado de alteración que tenga, del porcentaje de daño prácticamente que tiene el nodo AB, va a ser las alteraciones que se van generando. Cada una es más grave que la anterior, ya de las que estamos conversando se van alterando en la parte de acá. Y luego tenemos el avanzado, que en verdad es un subtipo, por decirlo así, del tipo 2. Y acá lo que se caracteriza es que la proporción va cambiando, va pasando 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1. Es decir, hay más proporción que solamente una diferencia, que es como el 4 a 3 o 5 a 4. Acá está, insisto nuevamente, lo mismo. Tenemos, por ejemplo, onda P conduce, esta onda P ya no conduce, esta onda P no conduce, esta sí conduce, esta no conduce, sí conduce, y se van teniendo alteraciones en parte acá del complejo de la onda P. Es decir, vamos a tener
ondas P presentes que nos van a producir una conducción eléctrica y eso se le llama avanzado. ¿Por qué? Porque de todas las ondas P, ¿cuántas están conduciendo en ese sentido? Entonces, el intervalo que se está evaluando en este caso sería en la parte de acá, estas tres. Entonces, de todas las P, que sería 1, 2, 3, ¿cuántas conducen? 1. Y por eso se le va llamando bloqueo AB3 esa 1, que es prácticamente un subtipo y es también parte del bloqueo AB de segundo grado. No solamente que van cambiando las proporciones. Para fines de sus pruebas no les voy a preguntar estas proporciones como tal, lo que sí importa es que puedan reconocer que es tipo 1, tipo 2, AB de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿ya? Entonces este es el patrón que se está repitiendo cada cierto tiempo, como para que lo vayamos revisando, y después llegamos al bloqueo AB de tercer grado, y acá ya está todo caótico, todo lo que está ocurriendo es caótico acá. Hay una ausencia ya en la conducción del impulso a través del nodo AB. Las ondas P y los QRS son independientes uno de otro, es decir, no existe una sincronía. Entonces vamos a ver un electrocardiograma así. Entonces, si lo vamos revisando, vamos a ver que onda P conduce, pero ¿cómo ven este intervalo de R, por ejemplo? Esto está muy prolongado, esto está largo ya, hay daño. Pero después vemos que esta onda T, que es la onda T que ya sabemos que esta es la onda T, acá por ejemplo se ve rara esa onda T en comparación con la normalidad que sería esta, se ve mucho más grande. ¿Y por qué? Porque probablemente la onda P se metió dentro de la onda T. Después vemos que la onda P nace de la nada, acá, nace nuevamente, después acá va y se coloca al lado de la onda T, por ejemplo, después nuevamente. Después esta onda P va y se mete dentro, por ejemplo, del QRS porque me altera la onda Q que estaba presente en la parte de acá, la altera y se está metiendo dentro de la onda P. Después nace un poquito más separada de la onda T y empieza a no tener sentido lo que está ocurriendo en la parte de acá. Entonces, cuando existe una disociación entre la aurícula y el ventrículo, va a andar la onda P por su lado y va a andar el QRS por su lado. Y ese paciente se va a presentar nuevamente con taquicardia porque este va a ser el ritmo del paciente, lo que se va a marcar en la parte de acá. Eso va a ser lo que va a generar el impulso, el latido. Entonces el paciente lo vamos a evaluar, va a tener bradicardia y las ondas P van a andar por un lado, el QRS va a andar por otro lado y ustedes lo van a intentar asociar con algunos de los bloqueos que vimos anteriores, por ejemplo, y vamos a ver que quizás esta no se va prolongando necesariamente y que después una desaparece o que todas van bien y una desaparece de la nada, sino que acá ya no tiene sentido. Ya hay la onda P va por su lado, QRS va por su lado y la onda P se va metiendo en cualquier onda que esté cercana porque van cada una separada. Dígame. ¿Cómo es eso que usted dijo? Un momento que era de que la onda P de alguna forma se va mimetizando con la otra onda. Ya. Sí, entonces acá como van cada una por su lado, la onda P se va mezclando un poco dentro del todo el complejo que tenemos presente. Entonces, por ejemplo, en la parte de acá nosotros vemos esta onda T. ¿Cuál es la lógica de un electrocardiograma? ¿Cierto? Ya sabemos que cuando hay un impulso uno la puede ver en cualquier derivada porque es el mismo impulso, solamente depende del punto de vista que uno le está dando. Cuando tenemos una derivada, por ejemplo, de 2, todas las ondas P que se generen deberían ser iguales porque es el mismo impulso. Esto es como la lógica. Entonces vamos a ver esto de acá. Y por ejemplo, este electrocardiograma que es completamente normal. Uno puede agarrar cualquier onda, por ejemplo, B5, que es la que está acá. Las ondas P de B5 deberían ser todas, por ejemplo, muy similares, porque es el mismo impulso que se está generando todo el rato. Todo el rato. El QRS debería ser igual todo el rato porque es el mismo QRS que tiene que estar girando acá, 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 acá. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en los talleres, pero hay alteraciones, por ejemplo, que son de la onda P, que puede pasar, por ejemplo, que un impulso, en vez de venir de la aurícula derecha, que es donde está el nodo sinusal, se desencadene por automatismo, por ejemplo, de la aurícula izquierda. ¿Cómo creen ustedes que se va a ver esa onda P? ¿Se va a ver igual que la de la parte derecha? ¿O se va a ver distinta? Distinta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el vector va a ser distinto porque viene de otro lado.
Entonces vamos a tener electrocardiogramas, por ejemplo, en la que la onda PX eran todas de esta forma y después de la nada viene una que es negativa y después de nuevo todas son positivas. Y uno cuando ve eso dice, esa onda P no corresponde lo más probable al nodo sinusal, sino que viene de otro lado. Lo mismo pasando cuando hay alteraciones del QRS. Entonces cuando vamos mirando en la parte de acá, cuando vamos mirando la parte de acá, lo que se va evaluando es que nosotros sabemos que, por ejemplo, esta es la onda T normal, que es la que está presente. Entonces, si vemos, es como copiar y pegar prácticamente la segunda onda T, son iguales. Pero uno va viendo la primera onda T y se ve rara, se ve distinta. ¿Ya? Se ve con una pequeña muesca, se ve más grande. Entonces, lo que se asume es que probablemente esta onda P se está metiendo dentro de esta onda T y por eso está cambiando parte de la forma. Lo mismo va pasando en la parte de acá, por ejemplo, que el QRS tenía quizás estas características, esta misma característica, y después pasa a otra forma, por ejemplo. Entonces, lo que va haciendo es que la onda P se va metiendo prácticamente en cualquier onda porque cada una está produciendo el impulso de automatismo por su lado. ¿Ya? No tiene ningún tipo de sentido. Entonces acá el tratamiento, lo primero a diferenciar es si el paciente está estable o está inestable. Todo lo que no sea inestable es que está estable el paciente. ¿Ya? Entonces, inestable, que el paciente esté con hipotensión, esté con compromiso de conciencia, que esté con un dolor torácico, por ejemplo, o que el paciente esté con signos de shock, por ejemplo. Entonces acá en arritmias en general van a hablar bastante también los otros doctores de inestabilidad hemodinámica, que son principalmente estas características del paciente. Entonces si un paciente se presenta con un bloqueo AB y presenta alguna de estas características, por ejemplo, el tratamiento va a ser muy distinto si el paciente está estable hemodinámicamente. Entonces diferenciar uno del otro. ¿Basta con que haya una de esas? Solamente con una de estas, ya no es necesario que estén todas las características como tal. Si es que el paciente está estable hemodinámicamente, se va diferenciando según los grados que vimos recién. Grado 1 no requiere tratamiento habitualmente, ¿ya? Control. ¿Cuál es el grado 1? ¿Qué pasaba con el intervalo PR? Estaba prolongado. ¿Faltaba alguna onda P, QRS o algo? No, esto era prácticamente un electro normal, pero con el intervalo prolongado. Eso solamente control, no requiere tratamiento como tal. A no ser, insisto, que el paciente esté con bradicardia y esté sintomático. Entonces acá es un paciente que está estable hemodinámicamente. Cuando hablamos del bloqueo grado 2, pero tipo 1, es decir, primero del grado 2, el paciente habitualmente no requiere tratamiento tampoco, a no ser que el paciente nuevamente esté con síntomas. De ahí el tratamiento marcapasos. Y esos son marcapasos que va a ser electivo, es decir, puede que no se haga de urgencia necesariamente, sino que tiene que colocarse marcapasos. Desde tipo 2, grado 2, tipo 2 hacia arriba, ese paciente es indicación de marcapasos, independiente de los síntomas que tenga el paciente, porque eso es mucho más grave. ¿Por qué? Porque esto va a desencadenar otras arritmias también que pueden ser potencialmente mortales. Entonces acá, grado 1 y tipo 1, que sería el primer tipo del grado 2, los más frecuentes que no requieran tratamiento. Tipo 1 solamente si es que está con síntomas, pero desde tipo 2 hacia arriba, todas van a requerir marcapaso independiente de los síntomas. Entonces, cuando les pregunto en la prueba, les preguntamos en los exámenes, son casos clínicos. El paciente, el caso va a estar estable, va a estar inestable y va a tener un electrocardiograma. Lo que va a decir es primero dar el diagnóstico. Entonces van a tener que decir qué tipo de bloqueo es y después poner la conducta. Control, marcapaso. Y lo que más pregunto habitualmente es este. ¿Ya? Porque depende ahí del criterio, ¿cierto? Si es que ustedes consideran que ese paciente está con síntomas o no. Es decir, que el paciente tenga alguna de las cosas que mencionamos recién. ¿Por qué? Porque teniendo síntomas, aunque sea tipo 1 grado 2, el paciente igual va a requerir tratamiento de marcapaso. ¿Ya? Entonces, esta es la tablita que tienen que ir manejando como parte del control. Paciente inestable, que son principalmente las características que vimos acá. Tratamiento va a ser agudo de urgencias como tal. Al paciente se le van pasando distintos tipos de medicamentos, atropina, adrenalina e incluso la colocación de marcapasos.
que pueden ser transcutáneos, que son los parches que se van colocando por fuera para que el paciente tenga el impulso cardíaco deseado, o incluso el endovenoso, que ya es la colocación de un marcapasos que se conoce como transitorio. Y acá estamos hablando de un paciente que está hemodinámicamente inestable, es decir, un paciente que probablemente llegó a servicio de urgencias porque estaba hipotenso, compromiso de conciencia, dolor torácico, y tenía estos signos y además estaba con esta bradicardia, tenía algún tipo de bradiarritmia. Este paciente parte del manejo, lo primero, atropina. Las dosis no son necesarias por el momento, ¿ya? Adrenalina como alternativa, y si es que no va mejorando con la dosis sucesiva, el paciente colocación de marcapasos. ¿Ya? Esto lo van a ver después bien en simulación que tienen, no me acuerdo si era este semestre o el próximo semestre, pero esto ya lo ven en práctica en simulación, ya que el paciente lo colocan que está con bradicardia y que tienen que hacer todos los manejos necesarios. Pero es que el tratamiento es igual para todos los pacientes. ¿Cómo? El tratamiento es igual para todos los pacientes. Si es que está inestable, sí. Si el paciente está inestable y está con un bloqueo, está con bradicardia, este es el tratamiento de la inestabilidad inicial. Este paciente obviamente tiene que estar en un servicio que tenga disponibilidad, por ejemplo, de todos estos elementos, ¿ya? Marcapasos transcutáneos, en teoría, viene incluido en los carros de paro porque es el mismo desfibrilador que se utiliza con los mismos partes. La parte endovenoso ya es en un centro que tiene la disposición, ¿ya? Por ejemplo, el hospital regional que tiene directamente esto. Entonces, esto es parte de la clase. Diga. ¿Ya? ¿Cómo no entendí? No. Es que, por ejemplo, ¿cuál es como el efecto real de la atropina en el corazón? Ah, ya. Lo que va haciendo es estimular parte del impulso cardíaco. Lo que se quiere acá con la atropina no es que el paciente llegue a un ritmo regular, por ejemplo, nuevamente. Ese paciente no va a conducir con normalidad. Lo que se quiere es que el paciente logre estabilizarse hemodinámicamente. Es decir, que el paciente aumente la frecuencia cardíaca. Eso es lo que se está esperando, para que después el paciente, independiente de lo que se haga acá, este paciente tiene que colocarse un marcapasos. ¿Ya? Es parte solamente del manejo agudo. Con este medicamento no esperamos, con la adrenalina atropina, no esperamos que el paciente vuelva a un ritmo sinusal, regular, ordenado, sino que solamente para sacarlo de esta inestabilidad hemodinámica. Para después, posteriormente estable, al paciente se le coloque un marcapasos que sea definitivo. Conversando un poco del marcapasos en general, hay muchos tipos de marcapasos. En este momento no es necesario que sepan los tipos de marcapasos ni nada. Los marcapasos, como vimos, algunos son transcutáneos, el servicio de urgencia, que son estos parches que se colocan directamente y que van estimulando parte del ritmo cardíaco, y tenemos los que se colocan ya para que el paciente ande en la casa. ¿Le ha tocado ver en el hospital algún paciente con marcapasos? ¿Algún familiar que tenga marcapasos? ¿Sí, por allá atrás? ¿Sí, su compañero? ¿Sí? ¿Dónde lo tiene puesto, por ejemplo? Del lado izquierdo, ¿cierto? Entonces tienen acá y usted lo puede ver el marcapasos. ¿La ha visto? No, está como subcutáneo. Muy bien, ¿cierto? Queda parte del tejido subcutáneo, pero queda con un bolsillo, es decir, se le hace un bolsillo acá al paciente y en verdad ustedes por fuera, el marcapasos no se ve como tal, pero sí se ve el bulto que está el marcapasos. Y ustedes, un paciente que tenga antecedente de marcapasos, le van a ver, y en la parte de acá del tórax, en la región anterior, infraclavicular izquierda sobre todo, el paciente va a tener un bolsillito y va a tener un bulto en la parte de acá, y ese es el marcapasos que presenta el paciente. Dudas generales: ¿cuánto dura un marcapasos? Depende, ya de las marcas, ¿cierto? De los tipos. No es como que el paciente, a veces como que me decían, se le acaba la piel y prácticamente como que deja de latir el corazón. No, ¿ya? Lo que hace el marcapasos es prácticamente marcar el paso. Es decir, el paciente va a tener periodos que quizás va a tener un poco de bradicardia, y el marcapasos lo que hace es provocar el estímulo para que vuelva a la normalidad, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Y hay distintos tipos de marcapasos. Algunos son para controlar, por ejemplo, la arritmia, y eso depende de la cámara en la que se coloca, porque hay unos unicamerales, bicamerales, es decir, se colocan en aurícula, izquierda, derecha, ventrículo, y tienen distintos tipos de marcapasos. Y en general, lo que van haciendo cuando hablamos de bradicardia es que la frecuencia cardíaca baja y le provoca el impulso para que vuelva a la normalidad y que pueda controlar parte del ritmo si es que hay irregularidad, ¿no? Depende del tipo de marcapasos. Los pacientes, los marcapasos duran años.
¿ya? La batería como tal que tienen los marcapasos depende del tipo de marcapasos, pero duran años. Ya no es como que el paciente tiene que cambiar la duracela como cada 6 meses, por ejemplo, algo así. ¿Ya? Duran años los marcapasos y al paciente se le va controlando la función del marcapaso. Eso lo hace electrofisiología, al paciente se le controla y se pueden rescatar los datos del marcapaso. Y eso se pasa a un computador y se revisa todo, cuántas veces generó el impulso, cuánta bradicardia hizo, todos los elementos del marcapasos como tal. Y eso va a ser lo que el paciente va a quedar para la casa lo más probable en estas condiciones que estamos conversando. Entonces, necesito que lo evalúen en este caso, ¿cierto? Analícenlo individualmente para que me digan qué tipo de bloqueo tiene este paciente. Y tómense un tiempo ahí. Ya. El tratamiento anterior, la atropina y adrenalina, dijo que la adrenalina era una alternativa, pero es cuando no funciona la atropina o es atropina más adrenalina. Ah, ya, no es atropina y adrenalina. Atropina primero. Si no funciona, adrenalina. Sí, y se va pasando habitualmente 2 dosis de atropina. Ya, y ahí se va avanzando. Eso igual, en verdad, no ahondamos tanto porque después lo ven en el módulo de urgencias. Ya, que se conversan todo. Entonces, ¿qué tipo de bloqueo tiene este paciente? Grado 1, grado 2, grado 3. Grado 2, ¿cierto? Tipo 1, tipo 2. Tipo 2, ¿cierto? Entonces acá lo que vamos viendo es que el paciente tiene intervalos PR que son regulares, pero que de la nada uno no conduce. Si tuviéramos que ponerle números, ¿qué relación tendría esto? 4 a 3, ¿cierto? Porque esto es lo que después se va repitiendo nuevamente. Entonces, de las 4P, 3 solamente son las que están conduciendo acá. Cuando vamos viendo esto, por ejemplo, ¿ven? Regular o irregular el ritmo. Regular, ¿cierto? ¿Cuál es la única regular? La grado 1, ¿cierto? Que es la que teníamos en la parte de acá. Ahora, si uno ve esto y no calcula, por ejemplo, intervalo PR, esto puede pasar fácil, ¿cierto? Como un ritmo normal, sensal, y no se hace nada, por ejemplo, ni se revisa. Entonces, siempre por eso, el orden de la revisión del electro tiene que ser bien ordenado. Y si vamos tomando cualquiera, esta es la onda P, ¿ya? Que tenemos en la parte de acá. Comenzaría desde acá hasta acá. Ya con esto sabemos que tiene más de 5 cuadrados. ¿Ya? Pero en la misma distancia que está teniendo en todo sucesivamente, ya ninguna va desapareciendo como tal. Entonces esto sería un bloqueo AB de primer grado. Tratamiento en este paciente, ¿qué se hace? Control, ¿cierto? Nada, solamente ¿cierto? Parte del control. Después tenemos esto en la parte de acá. Rápidamente, ¿qué tiene el paciente? ¿Cierto? Tercer grado, ya completo, que es lo que también se le llama. ¿Por qué? Porque nuevamente, esta es parte de la onda T, por ejemplo. Vemos que la onda P se está metiendo dentro de la parte de acá, está metida acá arriba, está acá atrás. Es decir, no tiene lógica, ¿ya? No sigue ningún tipo de patrón como tal y está desordenada cada uno por su lado, ¿cierto? Y después acá tenemos, por ejemplo, este de segundo grado que es el tipo 1. Y vamos viendo que tenemos la onda P, corre S, P, corre S, P no conduce. Después P, corre S, P, corre S, P, corre S, P, corre S y no conduce. Es decir, se va alargando de manera progresiva. Tenemos acá la onda P y después la distancia se va alargando cada vez más hasta que una ya no va provocando la conducción. Y el ritmo ya se ve irregular. Si uno lo ve esto de lejos, ya se comienza a ver la irregularidad del ritmo. Y tenemos esta en la parte de acá, que está un poquito más compleja, por decirlo así, lo que el paciente tiene un bloqueo AB 2 a 1. Es decir, de las dos ondas P solamente una conduce. De las dos ondas P una conduce. De las dos ondas P una conduce. Y eso sería un bloqueo avanzado, que es prácticamente un grado 2, tipo 2.
¿ya? Así que en las pruebas no se va a hacer la diferencia entre tipo 2 y avanzado como tal, ¿ya? Porque es parte del tipo 2 solamente que va cambiando la proporción, ¿ya? No le voy a preguntar las proporciones. Okay, eso hasta el momento. Y a forma de aterrizar un poco todo esto, lo que les pido es que no saquen fotos de lo que viene ahora, digamos. No, el patrón no cambia, el patrón es el mismo. Si va a ser 2 a 1, es 2 a 1 todo el rato. O es 3 a 1, es 3 a 1 todo el rato. Que se va girando la vuelta de acá. Entonces acá tenemos P, y de estas 2P, una conduce. P, la P, una conduce, la P y la P, una conduce. ¿Es como una diferencia entre la avanzada y la avanzada? ¿Cómo? Porque entonces todos los pacientes que son avanzados van a tener 12 a 1. No, avanzado puede ser 12 a 1, 13 a 1, 4 a 1. La diferencia va a ser más que en el tipo 2, grado 2. En el tipo 2, grado 2, la diferencia va a ser prácticamente de un número. ¿A qué me refiero? El paciente va a tener 3 a 2, 5 a 4. En el avanzado el paciente va a tener, en vez de 4 a 3, por ejemplo, va a tener 5 a 3, 6 a 3. ¿Ya? Es decir, va a tener más P que no conducen habitualmente. ¿Ya? Va a haber una diferencia mayor de las P que no conducen. A eso me refiero con los números. ¿Ya? Y esto se lo explico por qué, porque en los libros van a leer a veces avanzado y eso no es un bloqueo AB completo como tal o de tercer grado, sino que es uno de los subtipos del tipo 2, por decirlo así. Entonces cuando es avanzado se refiere a que probablemente hay una mayor diferencia de ondas P que no conducen a las que sí conducen. Se va provocando las diferencias. Más dudas antes de avanzar, ¿no? Entonces lo que viene ahora es un caso real para poder aterrizar parte de estos temas. Lo que les pido es que no saquen fotos porque es un caso real y familiar, ¿ya? Esto pasó el año pasado, ¿ya? ¿Qué queda acá? A ver, esto pasó el año pasado y lo cuento, me gusta contarlo para que aterricen los temas, ¿ya? Entonces me habló mi tía Teresa, ¿ya? Que es la hermana de mi papá, ¿ya? Y me habló por mi abuela. Entonces es una de mis tías que ayuda ahí con el cuidado de mi abuela. Entonces me puso, hola, era buenos días. Ya, buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Quería saber cuándo. Ella quería hacerse como exámenes de mi abuela de control y todas las cosas. Entonces yo le iba a dar la orden. Entonces la quería llevar. Pero me dice que hoy de la mañana amaneció bien, mareada. ¿A qué se deberá? Entonces yo la llamé y le dije, tía, tome la presión, porque ella sabe tomar todas las cosas. Mándeme una foto. Entonces fue, le tomó la presión y me mandó la foto. ¿Qué ven en la foto? ¿Cierto? ¿Cómo está la presión? Antecedente de mi abuela tiene obesidad cada uno, hipertensa, dislipidemia mixta, colesterol elevado, no es diabética, y eso es lo antecedente, ya 87 años en este momento, en la parte de acá. Y habíamos quedado el fin de semana que la había ido a ver, me dijo no, que quería hacerse examen y todo de control, entonces le iba a dar la orden. Pero me habló ese día en la mañana porque estaba mareada, entonces yo llamé y dije, mándame una fotito, ¿cierto?, de la presión. Y llama la atención, ¿cierto?, de inmediato el pulso, ¿ya? 35 latidos por minuto, muy bajo, ¿ya? O tengo que ir a la consulta, entonces yo le dije que me actualizara con los medicamentos porque yo voy para el consultorio, a veces se los cambian. Entonces la primera pregunta, ¿cierto?, era mándeme una lista de los medicamentos que está tomando, porque vimos parte de las causas que podía ser intrínseco, extrínseco, ¿cierto? De lo extrínseco buscar algo que lo estuviera descompensando, por ejemplo medicamentos. Entonces hay veces que quizás podía ir al consultorio y le subieron la dosis de algún medicamento, por ejemplo, o quizás le habían diagnosticado que el hipotiroidismo no estaba controlado, cualquier cosa que vaya pasando en el camino que pueda provocar esto. Entonces que mandaron lista de los medicamentos, la presión estaba bien y la frecuencia muy baja. Y me dijo solamente estaba tomando el remedio que le di, ¿ya? Que era este, ¿ya? Que él estaba tomando amlodipino, valsartán y hidroxyapatita, ¿ya? Paciente de hipertensión de difícil manejo, pero que ya con esta dosis estaba bien las presiones, ¿ya? Y esto es lo que han visto en las clases, ¿cierto?, de hipertensión, que es parte de la guía de lo que se va dejando en la parte de las terapias. Hay medicamentos, por ejemplo, como ese, que lo que hacen es que el paciente toma una pastilla al día.
y vienen los tres juntos. Entonces así se evita, por ejemplo, tomar quizás 5 pastillas al día para el manejo de la hipertensión. Solo estaba tomando eso, entonces por ejemplo no tenía ningún tipo de beta bloqueador distinto o algo que se le hubiera añadido. Entonces le dije que se la tomara de nuevo para ver si es que quizás quedó mal tomado o algo en los signos vitales. Entonces se la tomó de nuevo. La presión seguía muy similar y la frecuencia cardíaca seguía en 38. Entonces la lógica que sigue después, ver si es que está con síntomas o está sin síntomas, es el criterio de estabilidad e inestabilidad para saber qué es lo que puede estar pasando. Y me decía, sí, estaba mareada, ¿ya? Y tenía como media mareada, le llamé y claro, estaba media perdida también, media mareada, se sentía mal en general. Entonces al tiro, yo a la urgencia, ¿ya? Ellos viven cerca del CON, que es el lado norte, entonces que tenían que hacerle un electro para poder verlo, y que le dijera eso cuando llegara apenas al servicio de urgencia, es decir, que adulta mayor, que está mareada y que tenía pulso de 34 por minuto. Con esas tres cosas, cuando las categoricen al paciente, lo tienen que categorizar como grave, ¿ya? Porque el paciente eso es inestabilidad como tal, ¿ya? Entonces era como para que pudiera ayudarse acá. De hecho yo cuando fue esto, yo estaba en clase, en una clase yo estaba como whatsappeando con mi tía. Y ella efectivamente fue al servicio de urgencia, finalmente la pudieron llevar directamente al hospital, ¿ya? Un tío fue a la casa, todos la llevaron. La vieron después, esto había sido a las 1:30, a las 3 ya la categorizaron todo y bradicardia severa recién ingresaron, ¿no? Y ahí yo no hice ninguna influencia en ese caso, nada, no llamé a nadie, nada, fue claro que era un profesional para hacer eso, pero fue al servicio de urgencia como paciente común y corriente, ¿cierto? La vieron con esos tres síntomas, la pasaron de inmediato, ¿ya? ¿Por qué? Porque es criterio de inestabilidad como tal. ¿Y qué cree que le tuvieron que hacer? ¿Cómo no? Ya, ¿cierto? Le pasaron atropina muy bien, le pasaron 2 veces atropina, no mejoraba. El electrocardiograma tenía un bloqueo AB de 3er grado. Entonces, ¿cuál fue el tratamiento? Marcapasos, ¿ya? Y al día siguiente ya le estaban colocando el marcapasos. Insisto, yo no llamé a nadie, no hice nada. Es lo que se tiene que hacer, ¿ya? Entonces al día siguiente le estaban colocando el marcapasos. Tuvo 2 días hospitalizada y después de alta a la casa, ¿ya? Esto fue un par de días después, como a la semana. Entonces ella me iba mandando las presiones, los controles y todo. Y esos eran los que tenía, por ejemplo, actualmente. ¿Ya? La presión un poco baja, estaba con todo esto. Y la frecuencia de 70 latidos por minuto. ¿Ya? Y eso con el uso del marcapaso. Y estos insisto son reales, no le dije tía, dígame esto es real. Se me ocurrió después de meterle la presentación. Le tomó la presión en los 2 brazos. ¿Cómo se sentía? Pasó buena noche, duerme más tranquilo. ¿Ya? Y eso es como paciente, insisto, real algo. Y esto le podría pasar a cualquiera de ustedes como tal, ya que un familiar les mande esto y si ustedes ven de 34, 35, tienen que hacerse esas preguntas lógicas, es decir, causa extrínseca, intrínseca, qué puede estar pasando acá y está con síntomas, estén estables, no estén estables, y ya van a saber más o menos qué necesitan. Y esto sin siquiera, ni siquiera viendo un electrocardiograma, sino que solamente con parte de los signos vitales, ¿ya? Como para ir aterrizando un poco el tema, y esto es como se ve un marcapasos, ¿ya? Solamente desde el libro, ¿verdad? Así quedando por fuera, el paciente tiene un pequeño bolsillo y se puede ver acá parte del marcapasos. Y lo que hace el marcapasos es ingresar por parte de la subclavia izquierda y va llegando directamente a las cavidades del corazón. Tiene distintos tipos de formas y de ubicación en la que se puede colocar y los impulsos que generamos recién, ¿cierto? Y esto es lo que se va controlando, revisando y se va haciendo parte de los controles. Hasta el momento es necesario que hicieron solamente eso. Ya después igual rotan por cardio en algún momento en el hospital. Así que eso. Ya, para que termine la clase. Creo que ya no lo veo más, por fin. No, para no tener más clases, me refiero. Así que eso espero que le vaya muy bien en la prueba. Ya les dije todo lo que le iba a preguntar. Ya le voy a preguntar tal cual lo que estoy mencionando en esta casa. ¿Ya? Así que la pregunta es cómo se llama mi tía. El nombre de la vida.